Muy bien, entonces el día de hoy nos dedicaremos a repasar el tema de sucesiones infinitas. Eh, este tema, bueno, las sucesiones son objetos matemáticos que en distintos libros tienen distintas notaciones y, bueno, distintas definiciones en cuanto a formalidad se requiere, ¿vale? Entonces voy a poner pues, las dos definiciones más usuales de una sucesión y vamos a hablar de cómo son básicamente la misma, ¿vale? Entonces, pues vamos a poner aquí definición uno de sucesiones. Vale, si en algún momento piensan que estoy escribiendo muy feo, pues nada más háganmelo saber y intentaré mejorar la letra. Entonces, una sucesión de números reales es una colección de reales indexada por los números naturales. Es decir, una colección de la forma xn con n en los naturales, donde cada xn pertenece a los reales. ¿Vale? Entonces, a ver, unas observaciones de esta definición. En algunos libros, en lugar de poner aquí estos simbolitos para encerrar a los elementos de la sucesión, hay veces en las que se suele escribir con corchetitos normales como de conjuntos. De esta manera. Entonces, ¿cuál es la justificación de por qué los autores, algunos prefieren escribirlo, las sucesiones con estos símbolos en lugar de con estos? Es porque, bueno, normalmente estos símbolos se utilizan para encerrar los objetos que hay en un conjunto, ¿verdad? Y como sabemos, en un conjunto, pues no nos importa el orden de los elementos. Si tenemos un conjunto, por ejemplo, el conjunto que tiene al 1, al 2 y de nuevo al 1, pues ese conjunto es exactamente igual al conjunto que tiene solo al 1 y al 2. ¿Hasta aquí están de acuerdo conmigo? Sí, Y sí. ok, en las sucesiones sí nos importa, pues, digamos, si se repiten los elementos de una sucesión o el mismo orden de los elementos que hay en una sucesión. Por ejemplo, si nosotros tenemos la sucesión que sea 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, esa sucesión, pues formalmente queremos que sea distinta de la sucesión 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿No? Entonces, si lo escribiéramos a esas dos sucesiones de esta manera, alguien no muy acostumbrado con la notación podría pensar que se están refiriendo a dos conjuntos que son iguales, a pesar de que pues, los elementos estén eh, indizados de una manera distinta. ¿No? Entonces, por esa razón, hay autores que prefieren poner pues, la notación de con estos simbolitos en lugar de con corchetes, ¿vale? Como para hacer notar que de verdad estamos pensando en sucesiones y no solo en conjuntos indexados, ¿vale?
Ahora, ya en la práctica, esta es como una diferencia que tal vez no importa mucho. Si desde su primer curso de cálculo empezaron a trabajar con sucesiones con esta notación, lo más probable es que no tengan ningún problema para distinguir cuando están hablando de un conjunto numerable y cuando están hablando de una sucesión. Pero bueno, formalmente son distintos. Ahora, estas dos notaciones de sucesiones tienen también sus mismos variaciones. A veces una sucesión con la primera notación se suele denotar así. La sucesión de los xn's desde que n es igual a 0 hasta infinito. Y esta de acá se suele denotar pues, de manera análoga. Tenemos aquí la sucesión de los xn's desde que n es igual a 0 hasta infinito. Y bueno, si sus naturales empezaran desde el número 1, aquí pues, simplemente empezamos poniendo desde n es igual a 1 hasta infinito. Y aquí igual, desde que n es igual a 1 hasta infinito, ¿no? Entonces, sí se entienden todas las notaciones que estamos poniendo en esta definición de sucesión. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, digamos, esto es como el comentario respecto a la primera definición de sucesión. Ahora, en los libros que intentan tal vez ser un poquito más formales respecto a lo que es una sucesión, suelen escribir la definición de esta manera. Una sucesión S es una función de los naturales a los reales. ¿Sí? Entonces, S es una función de n a r. ¿Vale? Entonces, hay personas que pues directamente definen sucesiones simplemente como funciones de los naturales a los reales. Y bueno, esa es la definición con la que trabajan. Ahora, pues después de ver un poquito cada una de estas dos definiciones, nos podemos dar cuenta de que pasar de una a otra es realmente muy sencillo. ¿Por qué? Entonces, equivalencia de las definiciones. Y esta, digamos, no voy a demostrar como una equivalencia formal, sino cómo puedes ver una sucesión con la segunda definición en términos de la primera y cómo puedes ver una sucesión en términos de la primera definición, ahora pasarla a la segunda, ¿no? Entonces, si S de los naturales a los reales es una sucesión con la segunda definición, la podemos escribir como la sucesión de los S valuado en n con n en los naturales. Entonces, para decir cuánto vale una función es suficiente, una vez que ya conoces el dominio y el contradominio, decir la regla de correspondencia. Entonces, simplemente escribimos la función indexando a sus, bueno, a los mismos valores de la función con n en los naturales. Y bueno, por el contrario, si vamos a poner xn, n en los naturales es una sucesión con la segunda definición, perdón, con la primera definición. Entonces, le podemos asociar la función
S, que va de los naturales a los reales, dada por S evaluado en N, es igual a XN. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos cómo pasar de una definición a la otra. Y aquí lo importante es que si ahora a esta sucesión yo la vuelvo a pasar a esta forma, entonces lo que me quedaría es esta sucesión de aquí. Y por otro lado, si empiezo con una sucesión S, la veo de esta manera, y ahora a esta sucesión le asigno la función, tal como estoy diciendo aquí, entonces regreso a la función S original. ¿Todo claro hasta ahorita? Sí, bueno, por mi parte sí. 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 Entonces, digamos, estas solo son cositas de formalidad. Para, bueno, justificarles que es lo mismo, cualquiera de las definiciones que pueden encontrar en los libros. Ahorita nos vamos a olvidar de esta definición, la segunda, de escribirlas como funciones, y vamos a pensar en las sucesiones como estas de aquí, ¿vale? Ok, entonces una vez que ustedes ven el concepto de una sucesión infinita en los reales, en sus cursos de cálculo, lo siguiente que sigue es definir el límite de una sucesión. Sea xn, n en los naturales, una sucesión de reales. Entonces, decimos que la sucesión converge a un punto R en R. Y bueno, sí. Y tenemos una definición de epsilon parecida a la que tenemos cuando calculamos límites de funciones. Entonces, en este caso, la fórmula que define el límite es para cualquier epsilon mayor a 0, yo puedo encontrar un número natural n en los naturales, de tal suerte que para cualquier m mayor o igual a n, se cumpla que la distancia de xm a r sea menor que epsilon. ¿Vale? Y este hecho lo escribiremos como ya sea el límite cuando n tiende a infinito de los xn es igual a r, el límite con n en los naturales de los xn es igual a r, o xn con n en los naturales tiende a r, y bueno, y ya, ¿no? En caso de que, por ejemplo, estuviéramos trabajando con las sucesiones escritas así, así o así, pues simplemente cambiamos este simbolito por el respectivo. ¿Vale? Entonces, déjenme pongo aquí alguna de estas tres. Ustedes pueden escribir pues, con la que se sientan más cómodos. Ok, me gustaría hablar un poquito de estas dos notaciones antes de hablar de esta. Pero antes de hacer eso, me gustaría tal vez ver un primer ejemplo de una sucesión convergente. Y
pues ese ejemplo es la clásica sucesión 1 entre n. Entonces, la sucesión, vamos a poner aquí 1 entre n más 1 con n en los naturales, converge a 0. Entonces, en dibujito, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí a los reales, tenemos al 0, y esta sucesión se ve así. Aquí tenemos al 1, el primer elemento es el 1, el segundo elemento es el 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 y la flechita va para allá. ¿Alguien sabe cómo demostrar que esta sucesión converge a 0? ¿Que me quiera ayudar? Antes que nada, vamos a considerar a los naturales desde el 0. ¿Prefieren que los consideremos desde el 1? No, nada más una duda, una pregunta. A mí realmente me da igual, como ustedes se sientan más cómodos. Ok. Sí, como, bueno, yo ahorita los estoy considerando desde 0 y por eso puse el n más 1, para no dividir entre 0. Pero si a alguien le molesta, vamos a hacerlo desde el 1. Bueno, a Edgar ya dijo que le molesta y a Luis dice que no le molesta. Entonces vamos a ponerlos a pelear a ver quién, con argumentos, a ver quién dice. Bueno, y hay 3 personas aquí que dicen desde el 0. Entonces, pues sí, vamos a considerarlos desde el 0. Lo siento, Edgar, hoy perdiste. Muy bien, entonces vamos a demostrar esto. Entonces, ¿qué nos dice la definición de límite? Tómate un epsilon mayor a 0, arbitrario. Entonces, hacemos eso. Sea epsilon mayor a 0, arbitrario. ¿Qué queremos hacer con este epsilon? Vamos a regresar a la definición. Para este epsilon que nos acabamos de tomar, tenemos que encontrar un n en los naturales, lo suficientemente grande como para que si m es mayor o igual a n, xm menos r sea menor que epsilon. En este caso, para la sucesión particular con la que estamos trabajando, ¿cómo traducimos eso? Queremos encontrar n en los naturales, tal que para todo m mayor o igual a n, se cumpla que ¿quién es xm? Xm es 1 entre m más 1. ¿Quién es r? R0. Entonces aquí solo nos queda el valor absoluto de 1 entre m más 1 y nosotros queremos que esto sea menor que epsilon. ¿Vale? Es exactamente lo que dice esta definición de aquí. Ahora, para demostrar esto, lo que vamos a hacer es utilizar la propiedad arquimediana. ¿Qué es lo que nos dice la propiedad arquimediana? ¿Alguien me recuerda? Que para todo número positivo existe un natural tal que 1 entre n es menor a ese positivo. Sí. Bueno, nada más que como eso ya sería básicamente poner aquí la demostración, reescribo la propiedad arquimediana, pero al revés, ¿no? Que siempre hay un número natural que le gana. Pero sí, lo que dices es igual de cierto. Nada más es para hacerle más aquí al cuento. Entonces, por la propiedad arquimediana,
existe n en los naturales, tal que pues n es estrictamente mayor a epsilon. Observemos que para todo m mayor o igual a n, se cumple que 1 entre m más 1 es menor o igual a 1 entre n más 1. Esto es menor que 1 entre n. Y esto, pues es menor, perdón, aquí quería poner 1 entre epsilon. Y esto de aquí sería menor que epsilon. Entonces, pues ya acabamos. Para este epsilon arbitrario que nos tomamos, encontramos una n. ¿Quién? La que cumple esta propiedad. Y para cualquier m mayor o igual a n, se cumple esto de aquí. ¿Vale? Entonces aquí nada más terminamos diciendo, como epsilon mayor a 0 fue arbitrario, ya acabamos. ¿Va? Listo. Oye, ¿le Sí. podremos subir tantito a... Así está bien. Ujú. Gracias. Listo, muchas gracias. No, gracias a ti. Vale, entonces digamos, este es el primer ejemplo que uno suele ver en los cursos de cálculo cuando quiere demostrar que una, una sucesión es convergente. Ahora, pues vamos a regresar aquí a la definición y a la notación que pusimos aquí. La cosa es que esta notación de que el límite de los xn sea igual a r, pues da a entender implícitamente, eh, al menos, pues eso me gustaría justificarles, que el límite es único. ¿Y eso por qué es? Porque, bueno, recuerden que la igualdad es transitiva. Si A es igual a B y si B es igual a C, entonces A es igual a C. Entonces, esta notación, pues da a entender que si el límite cuando n tiende a infinito de los xn es igual, digamos, a un R1, y por otro lado, el límite cuando n tiende a infinito de los xn es igual a un R2, entonces tú podrías igualar, ¿no? Aplicar la transitividad de la igualdad y decir que R1 es igual a R2. Eso no se puede hacer de manera tan directa. Es decir, lo está sugiriendo la notación, pero en principio es algo que tenemos que demostrar con la definición que pusimos aquí. Entonces, eso es pues lo que les quería decir, ¿no? Para justificar que esa notación, digamos, es una buena notación, es necesario demostrar la siguiente proposición. Sea, pues, xn, n en los naturales, una sucesión en R. Bien, supongamos que R1 y R2 son reales, tales que, pues, 1, la sucesión de las xn converge a R1, y 2, la sucesión de las xn con n en los naturales
converge a R2. Entonces, R1 es igual a R2. Es decir, los límites de las sucesiones son únicos. Y esto vamos a ponerlo en rojito. Límites de sucesiones son únicos. ¿Ven? ¿Alguien quiere que demostremos esta proposición? ¿Qué opinan? Pues igual estaría bien, ¿no? O sea, Vale. Sí, sí. cualquier cosa que ustedes me digan que haga. Disculpa, ¿Qué pasó? antes, ¿podrías decirme más arriba qué dice después de R1 y R2? Es que no lo entiendo. En la proposición, supongamos que R1 y R2 son ¿qué? Son reales. ¿Reales, dice? Sí. Ah, gracias. Sí. Entonces, reales. ¿Sí se entiende lo demás de la letra? Sí. Sí, Sí, Este supongo que también debería de cambiar. Vale. Ok, pues vamos a demostrarlo. La idea de la demostración es realmente sencilla. Lo único que uno tiene que aprender a hacer es formalizarlo. Entonces, algo que yo les recomiendo mucho, en particular en materias como cálculo, geometría analítica, es hacer dibujos. Entonces, una de las cosas que tal vez no se dicen explícitamente en la carrera, pero que conviene mucho aprender a hacer, es, bueno, lo primero es aprender a demostrar de manera formal, ¿no? Todos tus argumentos los tendría que ser capaz de leerlos una computadora y verificar si son ciertos o no, sin que la computadora entienda qué estás escribiendo. Pero bueno, nosotros como humanos, pues no podemos hacer eso, ¿no? Es muy difícil ver nada más símbolos escritos y decir, ah, sí, a partir de ciertas reglas, decir, ah, eh, esto es cierto, esto es falso y que se te ocurran ideas, ¿no? Como eh, nada más utilizando símbolos. Entonces, al menos desde mi punto de vista, la parte bella de las matemáticas es eh, que nosotros como humanos podemos interpretar símbolos, convertirlos en dibujitos y dibujitos en los que pensamos, convertirlos en símbolos, ¿no? Y pasar del mundo matemático, no sé, al mundo real a través de dibujos. Entonces vamos aquí a dibujar a R1 y a R2. Lo que vamos a hacer es suponer suponer por contradicción que R1 es distinto de R2. Entonces, pues hay una distancia positiva entre estos dos cuates. Es decir, el valor absoluto de su diferencia es estrictamente mayor a 0. Vamos a llamar a epsilon a la distancia de estos dos cuatres dividida entre 2. Entonces, aquí vamos a fijarnos en el intervalo R1 más epsilon, R1 menos epsilon. Y por otro lado vamos a fijarnos, dejen esto lo pinto de rojito, en el intervalo R2 menos epsilon, R2 más epsilon. La diferencia de un punto arbitrario de los reales con R va a ser menor que epsilon, sí, solo sí, ese puntito pertenece a este conjunto rojo. Y la diferencia de un número real arbitrario con R2 va a ser menor a epsilon, sí, solo sí, ese puntito pertenece a este conjunto verde. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la idea? Si yo me tomo un n en los naturales lo suficientemente grande como para que a partir de ese momento
todos los puntitos de la sucesión tengan distancia con R1 menor que epsilon, entonces a partir de ese momento todos los puntitos de la sucesión van a estar aquí. Ahora, si hago lo mismo con R2, encuentro un n respectivo a partir del cual todos los puntitos de la sucesión tengan distancia menor que epsilon con R2. Entonces todos los puntitos de la sucesión a partir de ese momento van a estar aquí. Ahora, números naturales hay una cantidad infinita. En particular, para el n1 que yo me tome aquí y para el n2 que yo me tome aquí, pues va a existir un número natural más grande que estos dos. Entonces, si m resultara ser mayor que n1, por cómo nos elegimos a n1, se tendría que xm está aquí. Pero con el mismo argumento, llegaríamos a que si m es mayor que n2, xm estaría aquí. Pero entonces xm está en dos puntos distintos. Bueno, está en como dos lugares distintos al mismo tiempo y eso no se puede. Entonces, al menos en dibujitos se entiende lo que queremos hacer. Sí. Sí, sí, sí. Vale, entonces pues vamos a describir eso formalmente. Entonces, ¿qué es lo primero que dijimos? Supongamos, por contradicción, que R1 es distinto de R2. Lo siguiente que dijimos es, sea epsilon, la distancia de R1 a R2 dividida entre 2. Ok, ahora vamos a utilizar que cada una que la asociación converge tanto a R1 como a R2. Como la asociación converge a R1, entonces para este epsilon de aquí, puedo encontrar una N1. Entonces, existe N1 en los naturales, tal que, vamos a ponerlo aquí abajito, para todo m mayor o igual a N1, se cumple que la distancia de xm a R1 es menor que epsilon. Ok, ahora hacemos exactamente lo mismo, pero con R2. Entonces, dejen copio esto de aquí. Y en la siguiente página decimos lo siguiente. Como la sucesión converge a R2, entonces existe un N2, le pongo N2 porque este depende de R2, tal que para cualquier M mayor o igual a N2, se cumple que la distancia de xm a R2 es menor que epsilon. Y ahora, ¿qué dijimos? Los números naturales son infinitos. Entonces, en particular, hay un número natural que es mayor a N1 y a N2. Sea M, vamos a ponerle si quieren M0 en los números naturales, tal que M0 sea mayor que N1 y M0 sea mayor que N2. Como M0 es mayor a N1, entonces, pues la distancia de X sub M0 a R2, a R1, va a ser menor que epsilon. ¿Verdad que sí? Y ahora, como M0 es mayor que N2, entonces la distancia de XM0 a R2 también es menor que epsilon. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a sumar ambas desigualdades. Entonces observemos
que epsilon más epsilon. Esto por un lado es igual a la distancia de R1 a R2. ¿Verdad que sí? ¿O hay alguien que no lo vea? ¿Podrías volverlo a repetir? Porque no me quedó un poquito, o no me quedó tan claro, tan evidente, por favor. Entonces, R1 menos R2 es igual a R1 menos R2 entre 2 más R1 menos R2 entre 2. Ujú. Sí, Y por definición, este es epsilon. Entonces, por eso lo pongo así. ¿Va? sí, ya quedó mejor. No te preocupes. Ahora, pues el primer epsilon es mayor que esto. Y el segundo epsilon es mayor que esto. Entonces, esto lo podemos escribir como xm0 menos R1. Y esto lo podemos escribir como xm0 menos R2. Pero ahora, ¿qué dice la desigualdad del triángulo? Dice que la suma de dos valores absolutos es mayor o igual al valor absoluto de la suma. Entonces, esto es mayor o igual a xm0 menos R1. Y vamos a ponerlo... Déjenlo pongo en dos pasos, nada más para que sea un poquito más evidente. El valor absoluto de un número es igual al valor absoluto de su negativo. Entonces aquí yo podría poner R2 menos xm0 y este número es igual a este. Y ahora sí, utilizando la desigualdad del triángulo, tengo que esto es mayor o igual a esto más esto. Pues una duda. ¿Verdad que sí? Una duda, Jorge. Ah, ¿qué pasó, Juan? Después de donde pusiste valor absoluto de R1 menos R2 entre 2, bueno, sobre 2, ¿es un entonces o un igual? ¿Aquí? No, el que está a la izquierda, el pasado. ¿Aquí? No, después, el que quedó en medio. ¿Esto? No, no, no. Antes del R1 menos R2, valor absoluto sobre 2, pero después de ese Ese. que te mencioné, bueno, el símbolo que está en medio es un entonces, ese es. Es un más. Discúlpame. Ah, sí, gracias. No, perdóname. ¿Queda claro para todos hasta ahorita los pasos? Sí. Vale. Entonces, una vez que ya hacemos esto, lo único que vemos aquí es, mira, pues aquí tengo a xm0 y aquí ya tengo a menos xm0. Entonces, esos se cancelan y lo que me queda es R2 menos R1. Pero bueno, de nuevo, esto es lo mismo que si pusiéramos R1 menos R2. Y entonces, ¿dónde está la contradicción? La contradicción está en este símbolo menor. Estamos llegando a que este número es menor, bueno, mayor a sí mismo. ¿Vale? Sí, sí, sí. Entonces, esto es una contradicción. ¿Y cuál fue el primer paso que supusimos del cual no estábamos seguros? Pues lo primero que supusimos fue que R1 era distinto de R2. Entonces, la contradicción vino de suponer que R1 es distinto de R2. Así que, pues ya acabamos. ¿Va? Sí, Muy bien.
Entonces, pues digamos, esta es como una de las proposiciones más esenciales de límites, que em, que las sucesiones tienen un límite único en caso de que lo tengan. Y si se fijan, esto es muy parecido a pues, lo que pasa con las funciones continuas. De hecho, lo que va a pasar mucho en estas pruebas de sucesiones es que si te sabes la prueba del teorema análogo para funciones o límites de funciones, puedes traducirla de una manera muy sencilla a, a la otra, ¿no? Entonces, saber límites de funciones es básicamente lo mismo que saber límites de sucesiones. Nada más hay que saber traducir como las definiciones de manera adecuada. Muy bien. Entonces, una vez que ya sabemos que los límites son únicos, hay una proposición importantilla acerca de límites de sucesiones. Y tiene que ver con la suma, la resta, el producto y la división. Vale. Entonces, déjenla escribo. Proposición. ¿Ya le puedo bajar, Juan? Sí, gracias. Vale. Proposición. Vamos a ponerle aquí AN en los naturales, BN en los naturales y C en los reales. Supongamos que pues el límite cuando n tiende a infinito de los ANs es igual a A. Que el límite cuando n tiende a infinito de los BNs es igual a B. Entonces, pues podemos concluir lo siguiente. El límite cuando n tiende a infinito de la asociación AN más BN, este va a ser igual a A más B. Ups. B. El límite cuando n tiende a infinito de la sucesión a n y está multiplicada por c es igual a c por a. De manera más general, el límite cuando n tiende a infinito de la asociación a n por bn es igual a por b. Y el inciso D. Si b es distinto de 0 y para cualquier n en los naturales bn también es distinto de 0, entonces, pues esta sucesión AN entre BN está bien definida, porque nunca estoy dividiendo entre 0. Y en este caso, dicha sucesión va a converger a A entre B. Entonces, digamos, estos son los 4 teoremas principales de límites que, bueno, 4 resultados principales de límites que deben de saber. El límite se comporta bien respecto a la suma y el producto, y además si la sucesión segunda cumple que todos sus términos son distintos de 0 y además convergen a algo distinto de 0, pues también se va a comportar bien los límites de la sucesión respecto a la división. ¿Vale?
Sí, está bien. Ok. Entonces, déjenles pongo aquí como varias proposiciones, resultados de sucesiones que necesitamos saber. Y pues una vez que ya escriba todo lo que pienso que es necesario, ustedes me pueden decir cuáles les gustaría que demostráramos. Bueno, si ya se tienen que ir, al menos ya saben qué es lo que necesitan saber para el curso. ¿Vale? Sí, Pi. Ok. Entonces, dejen aquí, les pongo un recordatorio. Y es de la definición de continuidad. Pero bueno, vamos a poner la definición de límite para una función. Entonces sea I, subconjunto de los reales, un intervalo. Y sea F, una función que va de I a los reales. Para un puntito A en R, decimos que el límite cuando n tiende a infinito, perdón, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a un punto B, si y solo si, ¿qué pasaba? Para cualquier epsilon mayor a 0, existe delta mayor a 0, tal que, pues para cualquier x en I, se cumple que si la distancia de x a es menor que delta, entonces la distancia de f de x a b es menor que epsilon. Entonces, esta definición se parece mucho a la que acabamos de ver del límite. Y un teoremita muy importante acerca de límites de sucesiones y límites de funciones es el siguiente. Sea I un intervalo f una función que va de I a los reales y a un puntito en R. Entonces, los siguientes son equivalentes. Uno, el límite cuando n tiende, perdón, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a b. Y dos, para cualquier sucesión que yo me tome, xn, n en los números naturales, tal que todos los elementos de la asociación estén contenidos en el intervalo, se cumple que si el límite cuando x tiende a de los, perdón, cuando n tiende a infinito, de los xn's es igual a, entonces el límite cuando n tiende a infinito de los f de xn's es igual a b.
¿Vale? Entonces, este teorema de aquí nos está diciendo, pues básicamente lo que les estaba yo comentando de una manera más informal hace ratito. Trabajar con límites de sucesiones y trabajar con límites de funciones es básicamente la misma cosa. Este teoremita de aquí hace posible que cualquier teorema que nosotros tengamos para límites de sucesiones lo podamos pasar para límites de funciones y al revés. Y bueno, uno de los corolarios importantes de este teorema es lo que pasa cuando las funciones que tenemos son continuas. Entonces dejen aquí poner como recordatorio. Sea pues I, subconjunto de los reales, un intervalo. Y f una función que va de I a los reales. F es continua. Esperen aquí. Tuve un pequeño errorcito. En la definición, disculpen. Y aquí debería de poner esto de aquí. Si tenemos un intervalo, tenemos una función del intervalo a los reales, entonces f es continua en un puntito A que pertenece al intervalo I. Sí y solo sí. Y en este caso, para cualquier epsilon mayor a 0, podemos encontrar un delta mayor a 0, tal que, pues para todo x que yo me tome en el intervalo, se cumple que si la distancia de x a es menor que delta, entonces la distancia de f de x a f de a es menor que epsilon. O dicho de otra manera, si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. ¿Vale? Y una vez que ya recordamos cuál es la definición de una función continua, podemos poner el siguiente corolario del teorema anterior. Sea I un intervalo, y sea f que va de I a los reales, una función continua. Si A es un elemento de I y xn con n en los naturales es una sucesión contenida en I, tal que el límite cuando n tiende a infinito de xn es igual a, entonces vamos a tener que el límite cuando n tiende a infinito de los f de xn es igual a f de a. Es decir, funciones continuas mandan límites a límites. Y este es pues uno de los resultados más utilizados también. Entonces este siempre ténganlo en cuenta al momento de trabajar con sucesiones, ¿vale? Ok. Muy bien. ¿Cómo van hasta ahorita? ¿Ya se cansaron?
¿Quieren seguir platicando? Díganme, ¿qué hacemos? ¿Le seguimos? Sí, ¿no? Vale. Entonces, muy bien. Ya tenemos estos teoremitas importantes que nos relacionan las sucesiones con las funciones continuas. Ahora vamos a hablar un poquito de subsucesiones. Definición. Entonces, recuerdan que la definición de pues sucesión pues es distinta en varios libros. La de subsucesión igual pues depende de cuál fue la definición original de sucesión que te tomaste. Entonces, sea vamos a poner a n en los naturales, una sucesión de números reales. Decimos que una sucesión Bn con n en los números naturales es una subsucesión de A. Sí y solo sí. Existen, vamos a ponerle I0 menor que I1 menor que I2 y así me sigo, menor que IN, puntito, puntito, puntito. Números naturales. De tal suerte que para cualquier n en los números naturales se cumpla que b sub n es igual a A con el índice I sub n. ¿Vale? Entonces puedo reindexar a, a un subconjunto de los números naturales para que si yo me tomo nada más a la sucesión, pero con los índices que estoy afirmando, entonces, pues con esos índices esta sucesión es igual a esta de aquí. ¿Vale? Ahora, una definición análoga con la otra definición que vimos. Definición 2 de sucesiones. Bueno, de subsucesiones. Entonces, en este caso, si S de los naturales a los reales es una sucesión, decimos que otra sucesión, a la que le podemos llamar si quieren R, que va de los naturales a los reales, es subsucesión de S si existe una función phi de los naturales a los naturales estrictamente creciente, tal que la sucesión S
compuesta con phi es igual a la sucesión R. Entonces en dibujito vamos a ver cómo se ve esto. Aquí vamos a poner una copia de los números naturales. Aquí vamos a poner otra copia de los números naturales. Y bueno, estas copias les dibujamos los numeritos así. Arribita vamos a poner a los números reales. De azulito. Y abajo también. Entonces, vamos a pensar que tenemos, digamos, si este es el 0, tenemos la sucesión que, digamos, me manda el 0 al menos 1. Me manda el 1 al 0. Me manda el 2 al menos 1. Me manda el 3 al 0. El 4 al menos 1. El 5 al 0. El 6 al menos 1. El 7 al 0. Y bueno, se entiende cómo sigue, ¿no? Sí. Ahora, vamos a pensar esta sucesión que sea la sucesión S. Y vamos a poner aquí abajo a la sucesión R. Entonces, de nuevo, por aquí tenemos al 0. Y esta sucesión vamos a pintarla de verdecito. Aquí tenemos al menos 1. Y esta sucesión va a mandar todos los elementitos al menos 1. Bueno, así me sigue. Y en esta así me sigue. Entonces, en dibujito, ¿cómo se vería que R es una subsucesión de S? Pues lo único que tienes que hacer es fijarse en estas dos copias de los naturales y construir una función creciente. De manera que, pues si yo me voy por acá y me voy a lo que lo manda R, sea lo mismo que primero irme a la otra copia de los naturales y luego seguir la flechita roja. En este caso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Pinto de morado. Las flechas son así. Ups. Y bueno, me seguiría así. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo me paro en este punto y sigo la flecha verde, entonces voy a caer al menos 1. Si yo me paro en este punto, me voy a la flecha morada y de ahí agarro la flecha roja, caigo en el menos 1. Y lo mismo pasa con todos los demás puntitos que me esté tomando. Entonces aquí la propiedad importante es que el hecho de que la función sea estrictamente creciente, la función phi, que en este caso es la función moradita, en dibujito lo que estoy diciendo es que estas flechas no se cruzan nunca, las flechas moradas. ¿Vale? Entonces, ¿se entiende el concepto de subsucesión bien? ¿O alguien tiene alguna duda? Sí, se entiende. Va. Y bueno, respecto a subsucesiones, ¿qué teoremas tenemos?
tenemos una proposición que dice lo siguiente. Sea AN, N en los naturales, una sucesión. Y pues A y N, con N en los naturales. Estoy diciendo que toda subsucesión se ve de esta forma, ¿no? Que cada BN se ve como A y N. Entonces, pues a las subsucesiones normalmente las solemos escribir de esta manera, ya de una vez, poniendo los conjuntos de índices por abajito. Una subsucesión. Entonces, lo que nos dice la proposición es que si el límite cuando n tiende a infinito de los ANs es igual a una, entonces el límite cuando n tiende a infinito de los A y Ns es igual al mismo A. Es decir, las subsucesiones convergen al mismo punto. En caso de existir. En caso de existir el límite, me refiero, de la sucesión original. ¿Vale? Y otra proposición que es muy útil es la siguiente. Nada más que en esta proposición sí vamos a necesitar una hipótesis más fuerte. Supongamos que I es un intervalo cerrado. Y acotado. Sea AN, con N en los naturales, una sucesión contenida en I. Y sea un elemento A en I. Entonces, nosotros vamos a poder asegurar que esta sucesión converge si todas las subsucesiones que sabemos que sí convergen, convergen a A. Es decir, si cualquier subsucesión convergente de AN, N en los naturales, converge a A, entonces, la sucesión original converge a A. Este teorema en principio puede parecer como que no está diciendo mucho, porque en principio si la sucesión converge a A, pues sabemos que cualquier subsucesión es convergente y de hecho converge al mismo A. Entonces uno diría, ok, ¿en qué casos aplico esta proposición? Tengo una sucesión y quiero demostrar que converge a A, entonces pues de una vez demuestro que cualquier subsucesión convergente converge a A, pero entre esas subsucesiones convergentes tendría que demostrar de una vez que la sucesión principal converge a A. Entonces uno podría decir como de,
pues esta proposición no sirve mucho. Pero la realidad es que es una de las proposiciones que se me ha hecho más útiles en toda la carrera. ¿Cuál es la idea, no? La idea es que hay veces en las que tú quieres calcular el límite de una sucesión y tú tienes una manera algebraica muy bonita de calcular dicho límite. El problema es que para poder utilizar toda esa álgebra, tienes que suponer de entrada que la sucesión converge. Y, y pues eso, en principio, si la sucesión converge, pues ya toda tu álgebra ya no funcionó. En cambio, esta proposición te está diciendo que si la sucesión de una vez es acotada, pues sí puedes utilizar ese argumentito. Entonces, si quieren, les digo más o menos un ejemplito. Sí, estaría bien. ¿Ah? Por favor. Pues, ejemplo de cómo utilizar bueno, el teorema anterior. Ok, entonces, piensa, por ejemplo, que tú tienes, para hacerlo más fácil, al número 2. Entonces, para cada n en los naturales, definamos a n como un medio más un cuarto y así hasta, bueno, déjenme empiezo desde 1. 1 más un medio más un cuarto y así hasta llegar a 1 entre 2 a la n. Entonces, AN es la sucesión dada por las sumas de 1 entre 2 a la n, ¿vale? Entonces, pues, para hacer el argumento más rápido, supongamos que ya demostramos que la sucesión AN con n en los naturales está contenida en un intervalo cerrado y acotado que tiene como elemento al número 2. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es demostrar que esta sucesión converge a 2. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo utilizando la proposición anterior. Entonces, sea a y sub n, n en los naturales, una subsucesión convergente de la sucesión a n con n en los naturales. ¿Vale? Demostraremos que el límite de esta subsucesión es 2.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos escribiendo el límite. El límite, cuando n tiende a infinito de la sucesión a i sub n, ¿a quién es igual? Es igual al límite cuando n tiende a infinito. ¿Y cuánto vale a i sub n? A i sub n es la suma de 1 más 1/2 y así hasta llegar a 1 entre 2 a la i sub n. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es, pues el 1 aparece en todos estos cuates. Si nosotros se lo restamos, es decir, como el límite de la suma es la suma de los límites, y eso pues lo sabemos cuando las sucesiones tienen límites, esto lo podemos ver como 1 más el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1/2, perdón, de 1/2 y así hasta llegar a 1 entre 2 a la in. ¿Vale? Ahora, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué se les ocurre? Entonces, noten que aquí estoy utilizando pues, que la sucesión ya tiene límite, ¿no? Para poder aplicar estos dos argumentitos. Si yo multiplico esta sucesión de aquí por 2, entonces me queda 1 más esto de aquí y esto menos 1. ¿Ah? Entonces puedo multiplicar y dividir esto por 2. Y ahora, este 2 yo lo puedo meter aquí, porque, bueno, ya vimos que el límite del producto es el producto de los límites. Entonces, esto déjenlo, pongo así. 2 veces por 1/2 más. Y esto de aquí es 1 más el límite cuando n tiende a infinito de 1 más y hasta llegar a 1 entre 2 a la in menos 1. Y esto dividido entre 2. Ahora, este número de aquí, si se dan cuenta, es a i n menos 1. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que decimos? Esto es algo que ahorita les voy a poner como proposición. Por el momento, créanme. Aquí tenemos que observemos
que las siguientes propiedades. 1. La sucesión de los ANs, N los naturales, es creciente. ¿Qué quiero decir con creciente? Con que AN siempre es menor que AN más 1. Y eso es cierto, ¿verdad? Porque siempre le estoy sumando un número positivo al AN anterior. ¿Sí? Por lo tanto, cualquier subsucesión también es creciente. Y 2, aquí voy a poner básicamente la ley del sándwich que ahorita les voy a escribir de manera formal. Para todo n en los números naturales, A y M, perdón, A y N, A y M, esto es menor o igual a y M más 1 menos 1, y esto es menor o igual a y M más 1. Entonces, por ley del sándwich, esa ahorita se las escribo. Tenemos que el límite de esta sucesión, de esta subsucesión, debe de ser igual al límite de esta subsucesión. El límite cuando n tiende a infinito de los a y m debe de ser igual al límite cuando n tiende a infinito de los a y m menos 1. ¿Vale? Y eso lo que me está diciendo es que este límite lo puedo sustituir por el límite original. Así, pues el límite cuando n tiende a infinito de los a y n, esto habíamos quedado que era igual a 1 más el límite cuando n tiende a infinito de los a y n menos 1, esto entre 2. Pero acabamos de decir que este límite es igual a este. Por lo tanto, esto es igual a esto más esto de aquí. Y ahora, ¿por qué esta igualdad no sirve? Esta igualdad no sirve porque podemos pasar ahora esto restando. Esto implica que el límite de los a y n entre 2, disculpen la n tiende a infinito, entre 2, que esto es igual al mismo límite, n tiende a infinito, entre 2, menos el límite cuando a y n tiende a infinito. Perdón, aquí no era entre 2. Esto entre 2. Pues esto debe de ser igual a 1. ¿No? Lo que hice fue pasar restando este para acá. Pero entonces ya puedo multiplicar esto por 2 y decir que el límite cuando a y n tiende a infinito esto es igual a 2. Y ya acabamos. Entonces empezamos con una sucesión para la cual ya sabemos que el límite existe. Y entonces aplicando pura álgebra de límites, llegamos a que el límite de esta sucesión, que ya sabemos que converge, es 2.
Como esto lo hicimos para cualquier subsucesión convergente de la sucesión original, entonces la sucesión original converge al 2. Y entonces noten que en principio no teníamos que saber que la sucesión original converge al 2. De hecho, probablemente este argumento, no sé si son de las personas a las que les gusta ver videos como de divulgación matemática, ya lo habían visto en la prepa, ¿no? Cuando tomas la suma de 1 entre 2 a la n, cuando n tiende a infinito, esa suma siempre te da 2. Y la manera en la que pues, se calcula ese límite, al menos en los videos de divulgación, es esta de aquí. ¿No? El problema que se tiene con ese argumento de manera formal es que en principio tendrías que saber que la sucesión ya es convergente. ¿No? Y bueno, con la proposición anterior, normalmente no lo necesitas saber. Lo único que necesitas saber es que la sucesión es acotada y aplicar ese mismo argumento, digamos, informal que querías utilizar, pero ahora de manera formal a la subsucesión. ¿Se entiende más o menos lo que quería expresar con esto? Sí. Sí. Vale. Y entonces, aquí nada más utilizamos algo que les dije y pues no demostré. Esto y bueno. Eso que puse ahí es otra proposición muy importante, que de hecho es tan importante que le deberíamos de llamar teorema, la conocida ley del sándwich. Entonces vamos aquí a nombrar a 3 sucesiones. Sean AN, N en los naturales, BN, N en los naturales y CN, N en los naturales. 3 sucesiones convergentes a bueno, 3 sucesiones, vamos a ponerle así. Si la sucesión de los ANs, vamos a ponerle límite cuando n tiende a infinito de los ANs, es igual al límite cuando n tiende a infinito de los BNs, es decir, estas sucesiones convergen y convergen al mismo punto. Y además, para todo n en los naturales, se cumple que AN es menor o igual a BN y esto es menor o igual a CN. Entonces, la sucesión de los BNs también converge. Y de hecho, pues converge al mismo punto. El límite cuando n tiende a infinito de los BNs es igual al límite cuando n tiende a infinito de los CNs y este es igual al límite cuando n tiende a infinito de los ANs. La famosa ley del sándwich. Y pues esta ley del sándwich puede ser muy utilizada en el curso de cálculo 2, si ustedes así lo quieren. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes tienen un conjunto de integrales superiores y un conjunto de integrales inferiores, que de alguna manera le están haciendo sándwich a la función, ¿no? Entonces, en muchos argumentos que se les puedan presentar en su tarea, hay veces en las que pues la demostración sale utilizando ley del sándwich de una manera inteligente sobre el conjunto de integrales superiores e inferiores, ¿vale?
Sí. Muy bien. Pues como último teorema está el teorema de Bolzano-Ballestas. En términos de sucesiones. Si ustedes no vieron sucesiones en sus cursos de cálculo, la versión, digamos, no de sucesiones de este teorema sería el teorema de los rectángulos anidados. Si tienes una sucesión de rectángulos, es decir, de intervalos cerrados, acotados, anidada, entonces la intersección de esos cerrados es no vacía. Y en sucesiones lo que diría es lo siguiente. Toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. ¿Y qué es ser acotado? Una sucesión a n de los naturales. ¿Es acotada? Sí, pues el conjunto de los valores absolutos está acotado superiormente. ¿Vale? Entonces, pues sí. Yo creo que al menos en un primer repaso de sucesiones, esta es como el tipo de cosas que tal vez deberíamos de saber respecto a sucesiones convergentes. Si gustan, podemos dedicar otro repaso en algún punto de la semana, el siguiente sábado, a repasar más cosas, digamos, tal vez un poquito más avanzadas, como lo podrían ser las sucesiones de Cauchy. Y bueno, ahorita como ya veo que se fueron varios, si quieren, igual la siguiente semana podemos aprovechar y demostrar todos estos teoremas que ahorita nada más escribí para que los recordara. O Sí, puedo hacerles un PDF donde ponga las demostraciones de todos los teoremas. Ustedes los leen con calma y las demostraciones que tengan dudas, pues ya me escriben y me dicen, Jorge, no le entiendo. ¿Podemos checarle? A mí me funcionaría mejor el PDF. Vale, Elías. Em, No sé si ¿Qué se opinan los demás? pueda. sí, a mí igual. También el PDF. Vale. Entonces, pues podemos hacer eso. Sí, estaría bien. Ajá. Ay, perdóname. Sí estaría bien PDF. Igual podremos hacer como más ejercicios o algo por el estilo, ¿no? Pero pues, estaría muy bien que nos demostraras y ya lo leyéramos. Claro, Y a así. ver, Ujú. entonces vamos a hacer el plan siguiente, si les parece. Voy a subir las notas y el video de esta asesoría al Classroom, así como están. Y a lo largo de la semana, espero no tardarme más allá del lunes, voy a escribir pues un PDF en LaTeX en el que venga pues todo lo que vimos ahorita con las respectivas demostraciones, ¿no? La idea es pues es más fácil ver los PDFs así escritos en computadora que estar leyendo estas notas, ¿no? Entonces para que tengan como que una buena guía en la que se puedan basar siempre que quieran repasar algo de sus sesiones. Aparte, voy a poner una lista de ejercicios relacionados a sus sesiones y bueno, ya en otras asesorías nos dedicamos a checar esos ejercicios si así lo quieren. Y bueno, respecto a los horarios de las asesorías, Luis puso en el Classroom que mis asesorías son martes y sábado, ¿verdad? El martes de 5 a 6 y el sábado de 12 a 1. Pero como ven, realmente en horarios cercanos a las asesorías,
no estoy muy ocupado. Entonces, si en algún punto alguno de ustedes quiere pues, repasar algo conmigo, tiene alguna duda que quisiera que checáramos, eh, lo más probable es que me pueda escribir y me pueda armar un tiempecito para verlo por Zoom, ¿vale? Entonces, con toda confianza, escríbanme cualquier duda ahí. De la manera que podamos, la checamos, ¿vale? Ah, ok, muchísimas gracias, porque igual, a lo mejor, igual en la semana surgen dudas con la clase o vamos como muy apretados y para checar igual algún tema o algún ejercicio que no quedó muy claro. Claro. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Em, ¿Tienen alguna queja ahorita respecto a cómo expliqué las cosas? ¿Algo que les gustaría que cambiara para siguientes asesorías? Yo tengo una pregunta, doctor. Ajá. ¿Qué pasó, Juan? Bueno, en cuanto a las asesorías de lo que estamos viendo ahorita de ínfimos y supremos, digamos, las asesorías que estamos viendo dentro de las clases normales, tú no nos darías como, o sea, no estarías, eh, déjame explicar, en vez de Luis, o sea, nada más va a dar esas asesorías Luis, digamos, en el horario de clases. Ujú. O sea, nada más va a estar, perdón, Daniel. Nada Ajá. más va a estar Daniel o en algún momento vamos a estar contigo. Eh, la idea original, me parece, es que en algún punto Daniel dé las asesorías en clase y para el siguiente examen las de yo y Ah, así ok. irnos turnando. Sí, Entonces, pues claro, esto supongo que dependerá de cómo van avanzando las cosas en el semestre, de cómo lo decida Luis, pero en principio me parece que yo sí estaría dándoles, digamos, las asesorías en el horario de clase en algún momento. ok. Bueno, nada más lo comentaba porque, bueno, como que lo entiendo más contigo que con Daniel, por eso. Gracias. Ah, sí, no te preocupes, igual, pues aquí todos somos, supongo, muy, o sea, nada más es cosa de que nos digas a todos, ¿no? Si no entiendes, no creo que nadie tengamos problema en volver a explicar, pero de todos modos, si estamos en un momento del curso en el que Luis, Daniel, los otros ayudantes están dando clases y aún así quisieran que repasáramos alguna cosa fuera del horario, yo no tengo ningún problema. Claro, todo esto se hace siguiendo el reglamento que puso Luis en el salón, ¿no? Por ejemplo, tal vez ya más cercanos a los exámenes no tengamos permitido hacer repasos o resolver ejercicios directamente de alguna guía, ¿no? Pero Sí, siempre y cuando se sigan las reglas del curso, pues yo estoy dispuesto a ayudarlos en el momento que sea. ¿Va? sí, gracias. No, gracias a ti. Va. Entonces, ¿ya nos vamos a comer? Sí, 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 ya ya. se hambre. Que les vaya muy bien a todos y cuídense mucho. Muchísimas gracias. Hasta Muchas luego. gracias, Cuídate. también tú. Inicio de Cuídate. semestre. Suerte. Gracias. Jorge, ¿le podrías poner, bueno, regresar a la definición 2, por favor? Es que no alcancé a copiar. La definición 2 de límite. Eh, no, puede sucesión. Aquí está. Sí, justo eso. Ya, gracias. Va. Mucha suerte. Hasta luego. Sí, hasta luego.